Hace aproximadamente 5 años, un autor llamado David Jeremías escribió un libro que me parece muy interesante. Se titula Aplaste a los gigantes que hay en su vida. Y ahí nos menciona que en la Biblia había personajes de gran presencia y gran altura que de alguna manera, por ser muy notables, eran considerados gigantes. Y de eso nos habla Génesis capítulo 6, versículo 4. También nos dice que el pueblo de Israel se enfrentó con un pueblo de los hijos de Anac, que también eran gigantes, y de los cuales Deuteronomio 9:2 dice que eran un pueblo grande y alto, hijo de los anaseos, de los cuales tú tienes conocimiento y has oído decir: ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? David Jeremías, nos habla de que en este tiempo hay gigantes que tienen otros nombres. Ya no es Goliat, ya no son los Anakim, ya no son los grandes hombres que mencionan, los gigantes que menciona la Biblia, pero estos gigantes tienen otros nombres. Por ejemplo, temor, desaliento, culpa, tentación, enojo, resentimiento, duda, postergación, fracaso, celos. Y llámelos como usted quiera, pero se presentan frente a nosotros cuando menos lo deseamos. Ahora, estamos viviendo una época en la que en realidad el temor es un gigante que se ha aparecido de una manera extraordinaria. Si hay algo que en el mundo existe en este momento por causa de esta pandemia que estamos viviendo, es precisamente el temor. Y este gigante llega a un punto tal que afecta no solamente a la población que no conoce a Cristo, pero se entrelaza. Muchas veces se entrelaza, como en el caso de los discípulos que estaban yendo en el mar, y el Señor Jesús llegó hacia ellos y ellos se turbaron y dijeron: un fantasma. Y resulta que era el Señor Jesús. Él les dice: tengan ánimo, no teman, no tengan miedo, yo soy. Y en este caso encontramos nosotros que aún el pueblo de Dios muchas veces tiene temor. Usted posiblemente ahora, por causa del coronavirus, está sintiendo temor. Tenemos temor de contagio, tenemos temor de enfermarnos, tenemos temor de sufrir, tenemos temor de que no haya lugares en los hospitales. Hay tantos temores. La historia del ejército de Israel también pasó por la experiencia del miedo, del temor, cuando enfrentó a Goliat. Y tenemos que recordar que algunas veces este temor se hace tan fuerte que puede llegarse a tomar la forma de fobia, y nos impide hacer cosas comunes. El miedo, el temor nos impide jugar, vivir, servir a Dios, disfrutar de la familia, disfrutar de lo que hacemos. Y tenemos que decir: ¿qué hace el temor en nuestra vida? ¿Qué efecto tiene el temor en nuestra vida? Miren, la primera cosa que tenemos que decir en cuanto al temor es que el temor ignora el plan de Dios. El temor ignora el plan de Dios. Deuteronomio capítulo 1, versículos 19 al 21, nos relata lo siguiente: y salidos de Oreb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto, por el camino del amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó. Y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije: habéis llegado al monte del amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira,
Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho, no temas ni desmayes. ¿Cómo olvidar cuando Dios le entrega la tierra de Canaán a su pueblo, a Israel? Pero en lugar de recibirla, en lugar de poseerla, en lugar de entrar, ellos prefieren enviar a 12, uno de cada tribu, para que vayan y exploren cómo es la tierra de Canaán. Desafortunadamente, eso los llenó de temor. Cuando 10 de ellos dieron un reporte negativo y solamente 2 de ellos un reporte positivo, esa generación incrédula, temerosa, desobediente, murió en el desierto. No entró a la tierra de Canaán. Dios tenía un plan para su pueblo, Dios quería cumplirlo. El Señor quería que así como habían llegado hasta la frontera, a Cades Barnea, entraran y poseyeran la tierra. No tenían que hacer otra cosa. Lo único que tenían que hacer era entrar y poseer la tierra que Dios les había dado. Sin embargo, el plan de Dios no se cumple. Y no se cumple no porque Dios no sea capaz de cumplirlo. No se cumple porque esa generación tuvo miedo, tuvo temor. Y el temor afecta el plan de Dios para nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo, su segunda carta, capítulo 1, versículo 7, le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y en Romanos capítulo 8, versículo 15 nos recuerda, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para otra vez estar en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Reclamemos con gozosa libertad que Dios cumpla su propósito en nuestras vidas. La segunda cosa que el temor hace es que distorsiona los propósitos de Dios. No solamente ignora el plan de Dios, pero distorsiona los propósitos de Dios. Deuteronomio 1, 27 y 28 nos dice la palabra, y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo, para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vimos allí a los hijos de Anac. Tenemos que decir que el temor saca lo peor de nosotros. Nos lleva a la queja, nos lleva a la desconfianza, nos lleva a la acusación, nos lleva a la desesperación y afecta el plan de Dios para nuestras vidas. Imagínense ustedes, Números 13, 23, 32 y 33, Números 13, 32 y 33 dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y nosotros éramos, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. En realidad, el temor distorsiona los propósitos de Dios. Nos hace verlos diferentes como Dios lo ha planteado. Es como esos espejos curvos que hay en algunos lugares de diversión, en el que la figura se distorsiona. El plan de Dios se distorsiona cuando el temor entra a nuestras vidas. En tercer lugar, el temor de Dios, el temor desalienta al pueblo de Dios.
El temor desalienta al pueblo de Dios. Este tercer efecto del temor en nosotros infecta a los que nos rodean. O sea, hace daño a los demás. Es más contagioso que cualquier coronavirus o cualquier virus que pudiera existir en el mundo. El temor desalienta y el desaliento al contagiar a otros los afecta. Haga un pequeño ejercicio si usted quiere en su trabajo. Cuando todos sus compañeros de trabajo estén allí, usted nada más grite ¡fuego! Y usted va a ver lo que va a suceder. La reacción en los demás va a ver que es una reacción contagiosa. Simple y sencillamente ahora, en un lugar público, en un lugar en donde hay bastante gente, estornude. No se ponga cubreboca y solamente estornude, y al momento de estornudar usted va a ver la reacción de los demás. Dice Números 14. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestra mujer y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Bueno, como ustedes notan, el temor no solamente desalienta a la persona que lo experimenta, pero contagia a los demás. Y en un momento dado, el pueblo de Israel está pensando inclusive en nombrar un capitán y regresar a la esclavitud de donde habían salido. En cuarto lugar, la palabra de Dios nos hace ver que el temor no cree en las promesas de Dios, no toma en cuenta las promesas de Dios. Deuteronomio 1, 29 al 33 dice: entonces os dije, no temáis, ni tengáis miedo de ellos. Jehová nuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos y en el desierto. Has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar hasta este lugar. Y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habías de acampar, con fuego de noche para mostrarnos el camino por donde anduvisteis, donde anduviereis, y con nube de día. Dios había llevado a su pueblo a través del desierto y lo había llevado como lleva un padre a su hijo pequeño, tomado de la mano. Dirigió sus pasos, le proveyó comida, los cuidó, hizo posible que hubiera una relación extraordinaria y directa con ellos, una relación de amor, una relación de confianza entre ellos. Pero el temor los hace perder de vista las promesas de Dios. Les hace perder de vista todo lo que Dios había hecho en el pasado y lo que podía hacer en los días siguientes. El temor no toma en cuenta las promesas de Dios. El quinto efecto del temor es que desobedece los principios de Dios. Deuteronomio 1, 25 y 26 dice la palabra: y tomaron en sus manos del fruto del país y nos lo trajeron y nos dieron cuenta y dijeron: es buena la tierra que Jehová vuestro Dios nos da, sin embargo no quisisteis subir. Antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. ¿Qué otra cosa puede hacer el temor en la vida de la persona sino llevarlo a desobedecer a Dios?
Cuando Él le ha mostrado tantas cosas maravillosas en el pasado y sigue guiando la vida de muchos para caminar con fe, y sin embargo, al final de cuentas, el temor hace que desobedezca el hombre a Dios. Ahora, más que nunca, por causa del COVID-19, nosotros tenemos que enfrentar al gigante del temor y aprender a vivir sin él. ¿Qué podríamos hacer?, nos preguntamos. Bueno, la primera cosa que tenemos que hacer es enfrentar su temor con honestidad. Analice cuál es la causa del temor. Primero vea, ¿por qué tiene temor? Examine su corazón. ¿Cuál es el temor real que usted tiene? ¿Al contagio? ¿Al sufrimiento por causa de la enfermedad? ¿A que no haya un lugar para usted en el hospital? ¿A que no haya medicamento que le ayude a morir? ¿Cuál es el temor? Examine cuál es el temor. Una vez que descubra la raíz de sus temores, enfréntelos con honestidad. Vea si hay causas reales para ello y con la ayuda de Dios, supérelos, supere el temor. Sea un David que recoge sus piedras y su honda y enfrenta al gigante del temor, o a un Jonás que huye de él. Preferible ser un David que enfrenta al gigante y lo supera, en lugar de un Jonás que huye para el lado contrario donde Dios le ha indicado. Si en realidad la causa de su temor es el pecado, un pecado no confesado, yo tendría que decirle, atienda y trate su temor como pecado. Confiéseselo a Dios. Pídale perdón. Apártese del mal. No vuelva a hacerlo. Quizá ahora que usted ve esta situación de la pandemia, le ha hecho recordar algunas cosas que no ha hecho bien delante de Dios. Y quizá eso en alguna forma le provoca temor. Dice la palabra de Dios en Salmos 34:4, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. No hay nada mejor que confesar a Dios si hemos fallado en algo, pedir perdón y vivir en la libertad que solamente Cristo puede darnos. Esa libertad maravillosa de hacer su voluntad y de caminar con Él. En tercer lugar, quisiera recordarle que la Biblia está llena de promesas de protección de Dios. Aproveche el beneficio de estas promesas. Mire, haga algo muy sencillo. Tome uno de los versículos que voy a mencionarle o alguno que usted conozca, escríbalo en una tarjetita, péguelo en el espejo de ahí del baño, póngalo en el tablero del automóvil, péguelo allí en la alacena, en la cocina o en el refrigerador, y cada vez que pase por este versículo, repítalo, hágalo suyo, y seguramente que la promesa de Dios de protección será una realidad en su vida. Miren lo que ha prometido. Deuteronomio capítulo 31, versículo 6 dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará, ni te desamparará.
Salmos capítulo 27, versículo 1, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Salmo 118, versículo 6, Jehová está conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Proverbios capítulo 2, versículos 25 y 26. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. Proverbios capítulo 29, versículo 25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Sumérgete en la palabra del Señor. Navega en la palabra del Señor. Llénate de la palabra del Señor. Y la siguiente vez que el gigante del temor venga, repréndelo en el nombre de Cristo Jesús y con una de las promesas que Dios te ha dado. Esa que trae a tu corazón la confianza plena de que no va a dejarte y Él quitará el temor de tu propio corazón. Número 4. Cultiva una relación más íntima con Dios. Miren este tiempo maravilloso de contingencia, han sido 40 días, estamos recluidos, estamos más tiempo en casa. Por supuesto, aprovechamos para hacer cosas que no hemos hecho antes o leer el libro que no habíamos leído o jugar con los niños, con los hijos. Es decir, alguna cosa estamos haciendo, pero este tiempo también puede ser un tiempo de retiro espiritual. Dedicar una parte del día para mantener esa comunión íntima con el Señor. 2 de los 12 que fueron a explorar la tierra de Canaán, Josué y Caleb trajeron un reporte diferente al pueblo. No negaron que hubieran gigantes, no negaron que había ciudades amuralladas, pero no las midieron con su propia estatura, sino con la estatura de Dios. ¿Por qué? Porque ellos mantuvieron una relación íntima con Dios, cercana con su Señor, y entonces mantuvieron una confianza plena con Él. Dice en Números 32:12, excepto Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Cuando el temor llega, cuando la crisis nos visita, entonces sabemos qué tan cerca estamos de Dios. Fomentemos durante este tiempo de retiro necesario, voluntario, en esta cuarentena, fomentemos el acercamiento a Dios y busquemos tener más comunión con Él, más intimidad con Él. Nos va a servir cuando el gigante del temor quiera derrotarnos. Finalmente, entregue su vida completa a Jesucristo. Hay temores que verdaderamente son gigantes para nosotros. Por ejemplo, el temor a la muerte es un gigante, el temor al futuro, el temor a no tener los recursos suficientes para la familia. Son temores grandes, gigantescos. Sin embargo, cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo, le entregamos nuestra vida con todos nuestros temores. Y Él los quita, Él los destruye y nos enseña a vivir confiando plenamente en Él. Hay muchos testimonios, amados hermanos, hermanas, muchos testimonios
que hablan de la confianza plena en el Señor y de la protección de Él cuando más lo necesitamos. Miren, en el pasado el Señor nos ha protegido de muchas enfermedades. Es cierto, esta pandemia es quizá la más difundida en todo el mundo, pero la realidad es que cuando hemos entregado nuestra vida a Jesucristo sabemos que en su providencia Él nos va a cuidar, nos va a proteger, nos va a librar y no va a permitir que nada malo nos suceda. Quitará el temor de nuestros corazones y hará que nosotros confiemos plenamente en Él. Permítanme concluir diciéndoles que Dios es victorioso y en Él nosotros podemos serlo también. Él es vencedor y nosotros podemos vencer al gigante del temor con los consejos sencillos que emanan de la palabra de Dios. Enfrentamos el temor con honestidad. Si es por causa de pecado, confesamos nuestro pecado, pedimos perdón y hacemos cuentas con el Señor. Reclamamos, pedimos, rogamos que se hagan realidad las promesas de protección de Dios para nosotros. Cultivamos una relación más íntima con Dios por medio de Jesucristo y entregamos nuestra vida completa, incluyendo nuestros temores, al Señor. Y Él hará lo demás. Que Dios nos ayude esta semana y los días que faltan de esta contingencia a confiar plenamente en el Señor, de que seremos vencedores contra el gigante del temor. Les invito a orar. Oremos al Señor. Pidamos a Dios que su gracia sea con nosotros. Padre, reconocemos que ante el gigante del temor muchas veces nos sentimos impotentes, pero nuestra confianza plena está en que tú, que eres nuestro capitán victorioso, nos sacarás adelante y nos ayudarás para que nosotros seamos también triunfadores sobre todo temor en nuestra vida. Líbranos de los temores y danos la confianza plena por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Él oramos. Amén.